queremos mostrar al mundo la historia de nuestros héroes. Perdimos muchas vidas de jóvenes guerreros, heridos, mutilados, al enemigo de Colombia. Con gran osadía enfrentamos, quedaron nuestros niños pequeños sin padres, llorando su ausencia, y que por la gloria los llevarán en su recuerdo. Fundación por la dignidad de los héroes de Colombia. Vengan y cuenten su historia. Por la memoria de los héroes que ya no están, por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Bienvenidos a Historias de Héroes contadas por héroes. Historias de héroes contadas por héroes. Bienvenidos a esta nueva historia. Una historia totalmente diferente. Un heroísmo sacado de todo contexto. Uno de los héroes que fueron a Corea a luchar, que estuvieron en esas batallas que quizás muchos nos imaginamos, pero que no entendemos, porque nunca las pudimos vivir. Alguien que estuvo en Colombia cuando en Colombia empezó la guerra política y que nos va a narrar de muchas cosas que hoy no conocemos y que empezaron hace muchos años. Un verdadero héroe. Una imagen que muchos de ustedes como veteranos conocen, porque ha sido quizás la imagen en donde se ha vendido la fortaleza, la audacia, la valentía, el carácter y el señorío de un veterano. Estamos hablando con el señor coronel Guillermo Rodríguez Guzmán, un héroe de la guerra de Corea, que terminó la guerra y siguió luchando por su patria. Mi coronel, bienvenido a este programa de Historias de Héroes contadas por héroes. Muchas gracias, amigo Lenis, muy gentil por esta invitación. Me place mucho estar con usted. Mi coronel, yo lo conozco usted hace más de 12 años. Nos encontramos cuando estábamos en el Consejo Directivo del Hospital Militar y usted siempre ha sido un referente en todo lo que tiene que ver con toda esta lucha por el reconocimiento de veteranos. ¿En qué momento empezó usted a sentir la vocación para ser militar? Yo desde muy pequeño sentí esa vocación. Yo recuerdo desfiles militares cuando tenía 4 años, y por la carrera séptima. Y mi vida siempre fue muy afín a la parte militar. Me gustaba mucho leer historia militar, estaba enterado de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, y siempre quise ser militar. ¿En qué momento entra a prestar servicio? Yo entré a la escuela militar el 1 de febrero de 1945, a cuarto bachillerato. Yo había estudiado los primeros años de bachillerato en el Instituto Nicolás de Guerra aquí en Bogotá. Yo soy natural de Bogotá. Y ahí, pues tenía 14 años, le dije a mi papá que quería entrar a la escuela militar. Y me entré. Y en la escuela militar terminé mi bachillerato como cadete. Luego estuve en el curso militar y salí de oficial a principios del año 49. Me tocó el 9 de abril. El 9 de abril nosotros a la escuela militar, una cosa que nunca ha sido reconocida y me parece muy importante. El día que asesinaron a Gaitán. Sí, el 9 de abril nosotros no había casi tropa en Bogotá disponible, y el curso militar, o sea, los 2 últimos años de escuela militar, nos sacaron a defender el Ministerio de Guerra que quedaba donde hoy es el Hotel Tequendama, donde estaba la antigua escuela militar. Y el 9 de abril nos dimos el honor de defender al Ministerio de Guerra. Allá nos disparaban desde el Parque Centenario, desde la carrera 13, unos edificios en la carrera 13 del calle 26, dispararon y toda la noche estuvieron disparando hacia el Ministerio de Guerra, y nosotros de cadetes ahí con disparo. Posteriormente nos tocó proteger la 9ª Conferencia Panamericana que se efectuó en el Gimnasio Moderno, porque el Capitolio no pudo continuar. Entonces la conferencia siguió en el Gimnasio Moderno y la responsabilidad de la seguridad de esa conferencia recayó en la escuela militar. Fuera de eso, nos tocó salir como
controlar en la ciudad de Bogotá el patrullaje y más que todo hacia la parte norte, la parte oriental, con unos soldados reservistas que van a la escuela militar, y a nosotros como cadetes nos tocó salir a la calle a patrullar y al mando de ellos de día y de noche. Pregunta, ya que usted metió el tema, no sabía que usted había estado en el Bogotazo. ¿Qué fue lo que se vivió esos días verdaderamente en Bogotá? Mucha gente comenta, ¿usted cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? Nosotros estábamos en clases de equitación, porque antes de esa época en la escuela, así que soy de infantería, pero en la escuela se hacía una especialización en infantería, artillería, caballería, ingenieros, y cuando iba a salir oficial, escogía el arma que quería. Entonces hubo una reunión, formación, en la plaza de armas de la escuela militar, y el director en ese tiempo, el coronel Hernando Herrera, nos dijo que había sucedido algo muy grave, y inmediatamente que estábamos acuartelados y que estuviéramos disponibles. Más o menos a las 4 de la tarde ordenaron que el curso militar saliera para el Ministerio de Guerra, y entonces pararon unos buses que iban a Río Negro. Negro era, y nos trajeron los buses de Río Negro hasta la escuela militar. Y sin saber nada de la familia, ni nada. Esta noche, pues defendimos el Ministerio de Guerra. Al día siguiente regresamos, que llegó el batallón Bolívar de Tunja, y entonces ocupó el centro de Bogotá, y nosotros regresamos a la escuela militar, y seguimos más o menos por mes y medio en esa situación. Yo vine a saber de mi familia más o menos unos 8 días después, pero yo comunicarme por teléfono. En la escuela solamente había un teléfono, y era intermitente la comunicación, era muy difícil. Entonces prácticamente no sabíamos nada de qué pasaba en la familia o qué había sucedido, ¿no? Estábamos totalmente descomunicados. Y coronel, termina lo del Bogotazo, usted termina su carrera, y ¿cómo sale todo esto de que Colombia iba a participar en la guerra de Corea? ¿De dónde sale la idea? ¿A ustedes cómo lo llaman? ¿Cómo los convocan? Yo, cuando salí de oficial, estuve 3 meses en la escuela de infantería y luego me destinaron al batallón guardia presidencial. En el batallón guardia presidencial estuve 2 años y medio de subteniente. Estando allá en el año 50, cuando todavía estaba el doctor Ospina de presidente, yo entregaría al doctor Labriano Gómez el poder. Surgió el rumor de que Colombia iba a mandar tropas a Corea. Inmediatamente 3 oficiales del batallón dijimos, nosotros vamos a Corea, queremos ir a ver. Voluntarios. Entonces lo pusimos, y resulta que no escogieron a ninguno cuando se seleccionó el batallón en el año 51, y entonces 3 veces solicité, y al fin viajé en el segundo grupo de reemplazo. Viajamos 107 hombres, 7 oficiales, 10 suboficiales y 90 soldados. Preguntas que a veces la gente no sabe. ¿Cuántos héroes de Colombia fallecieron en Corea? En Corea, el batallón en total viajamos 4.314 hombres, 159 oficiales, 800 y pico suboficiales y 3.200 soldados aproximadamente. Prácticamente el batallón original eran 1.060 hombres, y luego viajaron 16 grupos de reemplazos de diferentes tamaños, no por organizaciones, pelotones, escuadras, sino grupos de hombres, de acuerdo al grupo del buque, porque viajaban en buques de la Armada Americana, entonces generalmente en Cartagena. Hasta en la firma del armisticio, el 27 de julio de 1953, combatimos 3.026 hombres aproximadamente. De esos 3.026 tuvimos 213 pérdidas entre muertos y desaparecidos. 69 hombres nunca aparecieron, quedaron sus restos en Corea. Y tuvimos 448 heridos en combate y aproximadamente unos 120 heridos por accidentes o cuestiones administrativas. Y después de la firma del armisticio llegaron 1.200 hombres más que sirvieron como fuerzas de defensa
para proteger en caso de que hubiera un nuevo ataque de los chinos y se da la seguridad a la zona militarizada del paralelo 38, que no es una zona sobre tierra, sino una zona imaginaria sobre el mapa. A ver, mi coronel, todo el mundo piensa, porque uno ve las películas y uno dice cómo fue la guerra en ese momento, que se tiraban uno contra otro y eso era plomo corrido, era guerra de trincheras, era guerra de posiciones, era guerra por cerro. ¿Cómo funcionaba la guerra en ese momento? A ver, en el año a finales del año 51 se dieron cuenta que ni los americanos ni los chinos podían llegar a un triunfo, que la guerra costaba mucho, mucha pérdida de hombres, mucha pérdida en la parte económica, mucho costo. Todo el abastecimiento para las fuerzas de Corea del Sur que llegaban desde Estados Unidos. Entonces eran todo por buque, un costo muy grande. Entonces quisieron entablar conversaciones que duraron mucho tiempo y prácticamente la guerra para ocupar posiciones y terminar la guerra por la fuerza, prácticamente todo, nada más que todo buscaban era llegar a unas conversaciones. Y en base a eso se formó casi una guerra de trincheras. Corea se cubría desde el este hasta el oeste por una línea de trincheras. Y entonces, más que todo, el movimiento fue en base de fuego y base de patrullaje, muchas acciones, tipo pelotón, tipo escuadras, infiltraciones, ataques objetivos limitados, patrullas nocturnas, patrullas diurnas para tratar de localizar dónde estaban las fuerzas enemigas, y mucho fuego de artillería, fuego de ametralladora, morteros, y eso fue una guerra de desgaste, mucha guerra psicológica. Nosotros no lo conocemos como es la guerra psicológica, de que no pueda uno dormir nunca un rato de paz. ¿No lo dejaban dormir? No lo dejaban dormir ni de día ni de noche. Especialmente de noche eso va afectando a la gente, porque fuera de eso, los chinos, las alambradas mataban perros, gatos con latas que penetraban en las trincheras, en las alambradas, y entonces la gente vivía permanentemente y no sabía si era que lo iban a atacar, lo que pasaba, y toda la noche los parlantes inmediatamente nos decían: colombianos, ¿qué hacen ustedes aquí lejos de su tierra, defendiendo? ¿Dónde están sus familias? Las dejaron abandonadas. Todo eso va calando, pudiéramos decir, a la gente para desgastarla. Y eso es peor que cualquier cosa. Que tiene que una persona que no puede dormir y que tiene que estar 24 horas pendiente, o que tiene que salir a una patrulla, o que le cae artillería, que le cae mortero, que nunca está en paz, que no puede dormir. Eso psicológicamente es muy duro para mí. Y para nosotros fue muy duro que estábamos al otro lado del mundo, totalmente aislados. Eso que se dice muchas veces, que salía la gente a los pueblos, no había pueblos, todo estaba totalmente destruido. La guerra es lo más salvaje que hay. Nosotros permanecimos todo el tiempo en el monte, agregados al regimiento americano, sin contacto con la población civil. Escasamente durante el tiempo que estaba allá se iba 1 o 2 veces por 5 días a Japón a descanso, a 3 horas y media de vuelo, y de resto todo el tiempo se pasó en el monte. Y coronel, usted termina esa aventura y le toca venirse a casa y le dicen: oiga, un momentico, espérese, ¿y me lo mandan para dónde? ¿Cómo nació? Usted ya se venía, ¿y cómo nace para que usted se quede otro ratico? Eso fue muy interesante, porque yo, después de que estuve en Corea, el día que regresaba a Colombia, pues tuve una sorpresa muy buena, un premio, pudiéramos decir. Nosotros teníamos una oficina en Tokio de enlace con el comando del ejército norteamericano. Estaba un oficial, 2 oficiales, pero necesitaban otro oficial, y el general Ruiz Novoa, que era mi comandante, era coronel, teniente coronel, me dijo: lo voy a premiar, lo voy a mandar tiene un problema, quedarse 2 meses más, lo voy a mandar a Tokio, a esa oficina de enlace.
Resulta que esos 2 meses se convirtieron en 8 meses. Yo viví 8 meses allí en ese Estado Mayor Especial, donde aprendí mucho, una gran experiencia en todo sentido. Ver esa organización de los americanos, todo el día, la vida que estaba llevando la tropa que estuvo en la ocupación en Japón, y me tocaba visitar los hospitales todos los días, recibir los heridos colombianos, despacharlos a Estados Unidos, por Estados Unidos, o recibir a gente que llevaba descanso, hacer de diplomáticos, porque Colombia no tenía embajada ni tenía consulado en Japón. Así me vine a los 8 meses. Pues, Antes de que se todavía está en Japón. ¿Qué tal la cultura japonesa? Ellos estaban saliendo también en esa parte de la Segunda Guerra Mundial. Estaban tratando de reconstruirse después de toda la afectación de la guerra. No creo que hubiera mucho ánimo a favor de los americanos o de otras culturas. ¿Cómo me le fue con los japoneses? Bien, muy bien. En este sentido, los americanos tuvieron la inteligencia de no, digamos, hacernos presión sobre el pueblo japonés. El emperador siguieron todos los entes de dirección, y ellos únicamente dirigían, pero dejaron que el pueblo japonés sufriera con su ayuda, con la ayuda de los americanos. Y entonces todo el mundo que yo conocí estudiaba, trabajaba, veía a las familias trabajando, los niños, las mujeres, los hombres saliendo adelante, prosperando. Recuerdo que el hotel donde yo vivía, que era un hotel para oficiales americanos, el ascensorista, el señor que volaba los zapatos, el señor que servía la comida, todos se cuidaban de noche, todo el mundo progresando. Con la cultura progresar. La cultura totalmente diferente, pensando en salir siempre adelante. Y los colegios, la gente, ellos todos uniformados, siempre buscando siempre el progreso, nunca agacharon la cabeza los japoneses, siempre progresando, por eso llegaron a ser donde están. Lo mismo que los coreanos, las mayores potencias del mundo, resurgieron. En cambio, nos pasaron a nosotros quedamos estancados y ellos nos pasaron, nos dieron un ejemplo. Usted termina la guerra, lo traen a Colombia, y antes de que empiece a trabajar, ¿qué le dejó a usted la guerra de Corea y todo lo que vivió allá en Tokio y demás? ¿Qué experiencia cree usted que le dio para poder afrontar su vida y el futuro? Una experiencia muy bonita es conocer verdaderamente lo que es una familia militar. ¿En qué sentido? Estar uno con sus suboficiales, con sus soldados, como si fuéramos todos somos una familia. Un proyectil, un mortero, puede caer para cualquiera y todos éramos los mismos. Todos nos conocíamos, sabíamos de nuestras familias, nos apoyábamos, combatíamos, y siempre con un cariño de amigos. Allá todos pensábamos únicamente era salir adelante, nuestra tricolor, nuestra bandera, siempre queríamos ser los mejores. Verdaderamente no es que esté echando mentiras, ni flotas, ni paja. Verdaderamente era un sentimiento de cariño, de amor, de seguir siempre adelante y haciendo a veces cosas pues, de sacrificio. Porque en realidad ir allá fue, para mí, yo lo sentí como una cosa normal, así es, me acomodé. Pero para mucha gente dejó su familia aquí. Mucha gente no tenía de comunicación y sabía de golpe que sus padres, sus hermanos habían fallecido, pero sabían al mes, 20 días. Algunos que eran casados, problemas familiares, pues sabían posteriormente, tenían que, con base de una moral muy alta, salir adelante y nunca agachar la cabeza. Mi coronel, cuando usted llega aquí a Colombia, usted sigue la carrera militar y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué pasó con los otros soldados que llegaron, que de pronto no siguieron carrera, que llegaron a seguir sus vidas? ¿El Estado los apoyó? ¿El Estado les dio algo o los dejaron en el olvido? Francamente, tal vez por la falta de experiencia, de motivación y por los problemas de orden público, porque nosotros tenemos problemas internos desde hace ya 80 años o más, que nos ha estancado nuestro progreso. Entonces, ¿qué pasó? Los oficiales, como éramos profesionales,
seguimos nuestra carrera y fuimos destinados a diferentes guarniciones. También, desafortunadamente, nunca nos hicieron grupos que fuéramos a las unidades a contar eso que yo estoy hablando ahora, que nos volviéramos a reunir, que fuéramos a dar un ejemplo de lo que en realidad era una guerra, a mostrar lo que era una guerra. Los soldados llegaron y fueron desacuartelados, los que tenían alguna incapacidad, de acuerdo a la ley, reconocieron las capacidades laborales, pero los soldados salieron sin ningún apoyo, nadie los dirigió, nadie los protegió, no les consiguieron carrera, y los soldados eran de diferentes familias, clases sociales, porque fueron, no podemos decir que fueron estratos todos muy bajos, altos, ¿no? Había todo. Fue mucho soldado voluntario que tenía ciertas capacidades y que las familias le sacaron adelante. Pero una gran parte de los soldados quedaron desamparados totalmente, sin que nadie los apoyara a conseguir un puesto, tuvieron que prácticamente algunos que mendigar, vivir la parte psicológica, a recordar la guerra y perdían los estribos, como se dice vulgarmente, y la gente principió a decir que eran los que habían estado en Corea, los asesinos. No, usted comprendió en realidad que habíamos ido a representar a nuestro país y que lo representamos muy bien. Usted llega y sigue su carrera. Luego, pues lógicamente usted me cuenta que en los años 50, los años 60, usted también le tocó ver mucho de la violencia que hoy están desarrollándose nuevamente en Colombia y que a nosotros nos tocó vivir entre los años 80, 90. Usted entre los 50 y los 60 también vio. ¿Qué hechos hubo en esas épocas que usted lo marcaron? Usted me dice que también hubo masacres, hubo asesinatos, de los que quizás hoy nosotros no tenemos referencia, pero que efectivamente sí pasaron en esos años. ¿Qué época recuerda? El pueblo colombiano tiene muy mala memoria y no recuerda que especialmente desde el 9 de abril de 1948 hacia acá, hemos perdido mucha gente, oficiales, suboficiales, soldados. Si nos ponemos a contar son por decenas de miles y nunca las familias han sido, especialmente esos primeros años, fueron muy abandonadas. No hubo la siguiente protección para ellos. Pero hubo muchos muertos, ¿no? Espantoso. Durante la carrera militar sí, estuve en todos los grados, estuve en lo que llamamos orden público, conocí buena parte del país, tuve el dolor de perder a muchos amigos, subalternos, y ¿qué puedo decir yo? Que corregimos lo mismo, por decirlo francamente, de manos de los políticos. Ahí uno se sorprende a veces, regiones que conoció hace 50, 70, 80 años, siguen aisladas, sin carreteras, sin puestos de salud capacitados, sin jueces, van políticos y luego prometen pero nunca cumplen, y los gente se viene de los pueblos a buscar mejores perspectivas en su vida y no vuelve a sus regiones. Entonces no ha habido una política, pudiera decir yo, de verdaderamente querer sacar a Colombia de la situación en que estamos y que estamos viviendo, desgraciadamente. Usted me estaba hablando ahorita de una masacre que recuerda muy bien, donde asesinaron a más de 90 de nuestros soldados. Una masacre que quizás hoy no está en la memoria de la gente y usted todavía la tiene viva en su mente. ¿Cuál fue esa masacre? Sí, esa masacre se hizo cuando yo estaba en Corea, en los llanos orientales. Después de 9 de abril, en los llanos se perdió mucha gente. En esa masacre murieron, buscaron a una compañía que iba armando 2 tenientes, el subteniente Gómez Restrepo, el subteniente Carlos Rodríguez, y los mataron a todos. Según dicen, les cortaron la cabeza. Yo estaba en ese momento en Corea y perdimos 90 hombres en los llanos de un solo tacazo, como se dice. Una desgracia. Usted tuvo la fortuna también, ya cuando era teniente coronel, lo asignan a una oficina que en esa época era el 2, que luego se va a convertir en, creo yo, los primeros pinitos de una inteligencia floreciente en Colombia,
¿Cómo fue trabajar en esa oficina aprendiendo a hacer inteligencia? A ver, la inteligencia aquí y verdaderamente se formó, fue hacia los años, podríamos decir, entre los 60 y 65, y se organizó perteneciendo al Departamento 2 de Comando del Ejército. Esto existía como ahora Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia. Y allá en el Comando del Ejército existía una oficina, están oficiales que se iban a hacer cursos de inteligencia, preparando inteligencia, y directamente se manejaba desde el Comando del Ejército. Lógicamente, debido a la gestión del conflicto, del número de personal, las necesidades, se convirtió en Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia, y se separó, se trasladó, mejor dicho, del Comando del Ejército. Fue una época muy interesante, aprendí mucho, tuve oportunidad de ir a Estados Unidos varias veces, allá entonces recorrido por entidades de inteligencia, recibí instrucciones y hice curso de inteligencia en Alemania, oficiales muy destacados y que después fueron inclusive ministros, generales, comandantes del ejército, estuvieron trabajando conmigo, y ahí vino la inteligencia. Nosotros muchas veces no tenemos óptica qué es la inteligencia, y pensamos que siempre la inteligencia, contrainteligencia, es buscar la parte mala de la sociedad, de los políticos, de los militares. No, la inteligencia es la que tiene que hacer, saber todo lo que pasa en el país, estar preparada, adelantarse y hacer planes para lo que puede surgir de un momento a otro y no quedarse estancada. Entonces, si quiere una especialización, los hombres que tienen que entregarse mucho a esa labor. Mi coronel, usted estaba perfilado para ser general. Después de la aventura de Corea, después de todo lo que usted aprendió, la forma en que usted tuvo que actuar en muchas de las, ¿cómo le diría yo? De los momentos definitivos del país, usted estuvo ahí. ¿Por qué usted no llega a general? ¿Por qué se retira de coronel? Bueno, una pregunta un poquito difícil de contestar, ¿no? Tranquilo que ya nadie a esta altura del partido mira. ¿Con quién peleó? A ver, no, yo no tengo que hacer mi carrera militar. Yo un tipo que quise siempre la carrera, la siento todavía y la vivo. Y no he dejado de ser el militar de siempre. Con el amor, con el cariño, con el compañerismo. Y me fue muy bien la carrera, muy bien, no tengo que dejar. La disfruté, la gocé, bueno, algo especial. Y pues prácticamente pues, me sentía que podía ser un buen general, estaba preparado para eso. Y creo que en los cargos que estuve más o menos fue bastante bien, estaba preparado. Desafortunadamente una roce con el comandante del ejército en ese momento, porque hizo una pregunta inexplicable, y me contó contestarle que yo entré a la escuela militar para ser general, por eso he entrado a la escuela militar, y ahí me retiré inmediatamente, y afortunadamente entré inmediatamente a la universidad, seguí mi carrera a hacer la Universidad Universitaria de Lozano, y me gradué de contador público y saqué a mi familia adelante y vivo feliz, dichoso, lamentando todo lo que pasa en mi país. Yo fui una persona que perdí a mi madre cuando tenía yo 10 años, mi madre muy joven, mi papá me sacó adelante, era abogado, y siempre soy un patriota y especialmente soy un militar de corazón, de cariño. Usted sigue siendo soldado. Sigo siendo el mismo soldado que Dios quiera. Mi coronel, usted es incansable, créame que yo lo conozco y yo cuando lo veo a usted, uno de mis anhelos es poder llegar, y discúlpeme, a su edad con todo su recorrido y seguir con esa voluntad de servicio que usted tiene. Yo usted lo conocí siendo haciendo parte del consejo directivo del Hospital Militar,
y compartimos muchas decisiones juntas, decisiones duras. Usted ha tenido muchos otros cargos. ¿Qué otros cargos ha tenido que le recuerde después de haberse retirado? A ver, después de retirado, yo estuve de 7 años, estuve primero auditor operacional del Hospital Militar antes de la elección. Ahí aprendí mucho de lo que era la parte hospitalaria. Y luego, como usted bien lo dice, me eligieron en el año 2003, soy directivo del Hospital Militar, representación de los oficiales, y estuve 18 años, hasta que fui a presentarle porque todo seguía igual. Y también estuve de revisor fiscal del Club Militar de Oficiales, estuve en la División Córdoba, Unidad Simbólica de Infantería, también de comandante, y también estuve de revisor fiscal, de la Asociación Casamata. Bueno, todo, me gustan todo, yo no puedo estar todavía he estado leyendo, estudiando, progresando, y todavía yo sigo pendiente. Dios me premió afortunadamente con una salud muy especial y todavía tengo una memoria algo que me sirve. Perdone que le pregunte, discúlpeme, ¿cuántos años tiene, mi coronel? Exactamente, tengo 95 años y 6 meses. Y esa lucidez mental que lo caracteriza para todo, ¿no? Ahí vamos. Mi coronel, usted me decía que cuando llegaron los de la guerra de Corea, pues prácticamente ni siquiera los nombraban, los mencionaban. Y ustedes los dejaron muy solos y prácticamente no hubo como ese reconocimiento. Hoy, pues nosotros tenemos la oportunidad de ver las reuniones donde citan a todos los de la guerra de Corea, tratan de hacerles homenajes, tratan de rendirles. ¿Cree usted que fue demasiado tarde para empezar a acordarse de ustedes? ¿O todavía sienten ese agradecimiento cuando los llaman y los convocan para este tipo de eventos? Pues todavía yo agradezco. Pero en realidad, la que más nos ha ayudado, más ha hecho saber eso, ha sido el propio pueblo de Corea por instruir su embajada. La embajada de Corea siempre nos ha apoyado en todo momento, inclusive hasta en el COVID. Fue sorprendente que averiguaran dónde la dirección de todos los veteranos vivos y nos apoyaran llevándonos una caja con elementos necesarios para solventar el COVID. Es algo inolvidable. También hemos tenido la oportunidad que nos han llevado a Corea para ver cómo ha surgido, cómo ha progresado. Y aquí en Colombia en realidad fue una lástima que no se hubiera aprovechado, no se hubiera apoyado a la gente, que no se hubiera reconocido, frente a los soldados. Yo siempre tengo en mente a mis soldados, porque los soldados, los oficiales y los suboficiales, pues seguimos nuestra carrera porque queríamos ser militares y éramos militares de profesión, y fuimos como militares a Corea voluntarios. Fuimos voluntarios, que diga que no fue voluntario es un mentiroso, el que no quería ir no fue. Pero los soldados sí no se reconoció, nunca se les ha reconocido lo que hicieron. Y todavía desafortunadamente quedamos muy poquitos. De los 159 oficiales que fuimos, solamente creo que quedamos 6 o 7 vivos. Y coronel, usted ha escuchado mucho que a raíz de lo que logramos hacer, el trabajo para poder lograr la ley del veterano que tenemos vigente, pues se ha incrementado un poquito los reconocimientos. Inclusive usted hoy es la figura más visible de los veteranos, ya que en todos los pósteres, en todos lados siempre aparece su rostro. Antes de eso, había una ley que protegía a los veteranos y que especificaba a los veteranos de la guerra de Corea. ¿Usted siente que esa primera ley, esa donde solamente se reconocía como veteranos a la guerra de Corea y a la guerra del Perú, que eran las únicas que estaban vigentes de esa época, que esa ley haya funcionado, o definitivamente usted siente que lo que hicimos de evolucionar a la ley del veterano del 2019 fue beneficioso? No hemos... los veteranos de Perú, recuerdo que una vez hubo un desfile militar hace 12, 15 años, los primeros desfiles se volvieron a hacer, y fueron a buscar un veterano de Perú para que desfilara hasta que todos estaban muertos. Y casi que con los coreanos pasa lo mismo. Gente que fue a Corea, hay una idea equivocada. Se piensa que unos dicen que ascendieron más rápido, que ellos dieron dinero, que tenían una prima. Son mentiras, absolutamente mentiras.
Nosotros no hemos recibido un centavo extra por haber ido a Corea. A los soldados llegaron, como decía anteriormente, nadie los protegió, nadie les ayudó. 2 veces se presentaron los proyectos de ley para hacer un reconocimiento a algo por eso y no dieron fruto. Uno porque estaba algo así, el otro porque no había presupuesto. No se reconoció, no. Y actualmente, hay que decirlo con realidad, hay mucha desconexión en la parte tal vez por lo que apenas está principiando, y algunos quieren surgir, otros no, otros quieren, pero hay una desconexión en realidad de lo que es la ley del veterano y lo que se puede hacer por los veteranos. Ojalá se pongan de acuerdo. Uno se pone de acuerdo, el Ejército, Comando General, Ministerio de Defensa, el DIBRI, y lleven una sola solución, lleven un solo, y gente que sepa de eso, y gente que quiera servir para los veteranos. Y yo siempre he pensado lo mismo, que el problema que tenemos es que quizás en las direcciones de veteranos, o la gente que quiere trabajar por los veteranos, como no son veteranos, la gran mayoría de ellos, no sienten verdaderamente las necesidades que deben de cubrir como los veteranos. Yo decía, ¿cómo es posible que tengamos en cuenta que tenemos adultos mayores que algunos están en proceso de abandono, que están viviendo solos o que nadie los cuida, y desde la dirección de veteranos tenga un proceso que permita cuidarlos, protegerlos, porque también hay que mirar las necesidades, no solamente del veterano en condición de discapacidad, al que le están ofreciendo la posibilidad de estudiar, al que le están ofreciendo la posibilidad de empleo, sino también de los adultos mayores, con todo respeto, que están más o menos entre su generación, que quizás están abandonados y solos y no hay quien los ampare ni los proteja. Creo que ahí estamos fallando. Sí, hay cosas curiosas. Por ejemplo, Corea construyó el centro de rehabilitación en Puente Arana. Colombia dio, el ejército dio el terreno, y ellos lo construyeron, lo organizaron, lo dotaron. Y resulta que los veteranos de Corea no tenían derecho porque no pertenecían al sistema de salud, porque ellos salieron desamparados y nunca pertenecieron al sistema de salud, ni pertenecen, hasta que no salió el veterano que reconoció a los veteranos de guerra internacional y pudieron ser atendidos por el centro de rehabilitación que pertenece ahora a la división de veteranos. Es una contradicción. Nos da un gobierno un apoyo para los veteranos, y los veteranos no pueden recibir. Se les dieron el apoyo y terminaron gastando otra cosa menos los veteranos de la guerra de Corea. Es una cosa, bueno. Solamente pasa en Colombia. Terrible. Sí. Mi coronel, usted ha dejado un legado grande en la institución. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos y bisnietos? No, tengo 4 hijas, muy formales, echar para adelante, muy bien, tienen familias, organizados. Tengo 8 nietos, 4 mujeres, 4 hombres. Desafortunadamente, pues no están cerquita uno porque ellos buscan algo mejor. Tengo 4 viviendo en el exterior de los nietos, no tengo bisnietos, pero ahí. ¿Alguno le salió militar? No, ninguno. ¿Ninguno quiso? Ninguno salió militar. Tengo 3 hijas casadas con yernos y relación con oficiales, y entonces por eso estamos vinculados. Pero es que en realidad, a ver, y precisamente por la situación que se vivió, que nos llegaron totalmente y se perdió eso, y muchos no contamos a las familias que hicimos en Corea. Y por eso muchas veces hay relatos totalmente inexactos, contradictorios, porque en realidad nadie se preocupó por haber sacado una historia real de lo que pasó allá. Y todo el mundo hace preocupaciones, y sobre todo con la edad, pues la edad uno piensa un poquitico y o quiere ser el héroe de la familia, o piensa cosas que ya es la mentalidad que viene viendo. Entonces, es una lástima,
es una lástima que no se hubiera hecho un análisis completo de la intervención de Colombia. Y la Armada así aprovechó algo más. El capitán Reyes Canal, en medio de sus publicaciones, y la Armada tal vez aprovechó mejor que nosotros en el ejército la situación del herido Corea. Y cuando yo siempre acabo estas reuniones, estos podcasts, con 3 mensajes. Voy a cambiarlo un poquito. El primer mensaje: ¿qué historia de la guerra de Corea que nunca ha contado fue la más dura que vivió? ¿Qué momento sintió usted que su vida se acababa ahí? ¿O sintió que ya no podía seguir más? ¿O sintió que ya era el momento de terminar? Ninguna de las 3 últimas. No. Bueno, entonces, ¿cuál no he contado? Que de pronto haya sido durísima y no conozcamos. No, siempre fui, afortunadamente Dios me da una cierta calma a la vida. Quise siempre ser mejor que mis soldados, dándoles ejemplo, porque un comandante en cualquier escalón que sea no puede ser menor que sus hombres, aunque tú puedes sentir temor, miedo momentáneo. Lo que Sí sea, tuvo miedo. siempre tiene que salir adelante. Pero sí tuvo miedo alguna vez. Todo el mundo ha tenido miedo. Y en Corea, cuando sintió que ya, o sea, ese momento, porque yo también lo sentí, pero uno sabe que tiene los soldados atrás y uno se levanta y vamos. Pero ¿en qué momento usted lo sintió? Así especial, pues en la primera vez que me tocó una acción de patrullaje de infiltración, digo, no, que sabíamos que salíamos, estaban viendo los chinos y nos dispararon cantidad de proyectiles de artillería y todo. Y le dije, bueno, esto como que está complicado. Y otra vez que estábamos en un puesto, comandante de un puesto avanzado, una línea terrestre muy importante, y una noche nos cayó una cantidad de proyectiles. En un momento dado, con una hora tuvimos alrededor de 140 proyectiles que nos cayeron encima del cerro. Y dije, bueno, desbarataron, porque el cerro en sí, las casamatas, las zanjas terrazas y todo quedaron destruidas, pero actualmente a mis hombres no les pasó ninguno nada. Pero uno dice, bueno, aquí, sin saber si van a atacarnos, qué va a pasar, qué es, tío. Bueno, pero no hay que ser pesimista, en la vida siempre hay que ser optimista. Mensaje para su familia. Hoy, ¿qué le dice a su mamá que no está, que la perdió a los 10 años? A su papá, que fue su amigo, el abogado que lo acompañó durante tanto tiempo y le ayudó a salir adelante. A sus hijas. ¿Qué hay que decirle a todos ellos? Hay que ser honesto, querer la patria, formar una familia, ser amable con la gente, tener una alegría de poder uno conversar con todo el mundo, es amigo, todos somos humanos, unos mejores, otros peores, pero todo el mundo es un ser humano. Hay que respetarlo, hay que protegerlo y hay que ayudarlo, especialmente cuando son nuestros amigos y nuestros subalternos. ¿Qué mensaje le damos hoy a todos los veteranos? Usted es el rostro más conocido de los veteranos en Colombia. Creo que no hay una foto o una publicidad de veteranos en donde no salga su rostro. Dicho sea de paso, para mí siempre será un orgullo saber que cuento no solamente con el superior, sino también con el amigo que de hace mucho rato lo diferencio y lo tengo como mi amigo, y valga la pena decirle qué gran orgullo tener un amigo y una escuela como lo es usted. Muchas gracias. Ese mensaje para los veteranos, ¿cuál es? A ver, para los veteranos, primero pensar que somos colombianos y debemos ser unidos, debemos proteger a nuestro país y a nuestra familia, siempre inculcar el respeto por la Constitución, por las instituciones, siempre ser y tener siempre un lema, Colombia cada vez adelante y que viva Colombia. Coronel, fue todo un placer tenerlo acá. Dios me lo bendiga, me lo guarde y espero tenerlo por mucho tiempo más, porque hoy le digo, disfruto mucho de amistad. Ustedes no lo saben. Cada vez que nos encontramos nos echamos una charla de 15, 20, 30, 40 minutos interminable, hablando del sistema de salud, hablando de la situación del país, y hablar con él siempre es una delicia. Mi coronel, muchas gracias. Su mensaje de despedida. Oh, sí, el amigo Lenis. Siempre recuerdo cuando nos conocimos allá en el hospital militar, a veces teníamos
recuerdos. Él no Diferencias, estaba, sí. una gran amistad. Y yo creo que trabajamos bien allá, y se hizo lo posible. Lástima que la sanidad esté tan estancada. Lástima. Yo siempre he dicho que las diferencias no hacen enemigos. A veces las diferencias hacen grandes amigos. Y creo que usted y yo somos el ejemplo de eso. En todo caso, gracias, amigo Lenin. Muy Sí, bien, señor. por haberme No, invitado a era un honor de morado. Créame que era un honor de morado. Historias de héroes contadas por héroes. Una historia de un héroe diferente. Uno al que yo puedo decir que es mi héroe. Uno de mis héroes. Una de esas personas de las que yo siempre he aprendido. Aprendí de él la prudencia. Aprendí de él que a pesar de la diferencia podemos andar juntos y podemos complementarnos, porque esa es la idea y esa es la gracia. Aprendí de él que ser veterano es un orgullo y que ojalá todos nosotros sintamos siempre el orgullo de ser veteranos. Y sobre todo algo fundamental, llegar hasta el momento que está él y todavía contar la historia como él la cuenta, con orgullo, sin pesimismo, sin lamentarse y dándole siempre a Colombia ejemplo. Es algo que todos debemos de valorar. Historia de héroes contadas por héroes. Próximamente, otra historia más. Dios los bendiga.